everybody fighting over this religion shit. You understand me? The Christians say Jesus is the messenger. The Muslims say it's Muhammad. I say, who gives a fuck who the messenger is? Did you get the message? They got the same damn message. Do unto others as you would have them do unto you. Science proves that to be a fact. For every action, there's an opposite and equal reaction. Don't fuck with me, and I won't fuck with you. Bueno, siendo honesto, de verdad que sí es gracioso la forma en la que este humorista y actor desarrolla su argumento. De hecho, lo he visto en varias películas, no recuerdo su nombre, simplemente estaba en las redes y me llegó, estaba viendo algunos reels y me apareció este en específico. Él habla acerca de dos cosas, del mensajero y el mensaje. Es como una forma de argumentar de que tanto la religión específicamente, no sé si, o seguro en su mente puede estar la idea de que todas las religiones son iguales, todas apuntan al mismo creador, a la figura de Dios, a una figura superior en la que le rendimos culto y seguimos sus normas, pero esto es mucho más complejo en sí mismo. Ahora, él compara las dos religiones, ¿no? El Islam y el cristianismo. Y él menciona que el Islam obviamente cree que Mahoma es el mensajero, el Mesías, por así decirlo, aunque el Islam como tal o Mahoma no afirmó ser el Mesías o Dios encarnado. Él lo coloca desde ese punto de vista y dice que el cristianismo reconoce a Jesús como el Mesías. Ambos tienen un mensajero, ambos son iguales, según su argumento, y el mensaje es el mismo, según lo que menciona el humorista, es que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y termina la frase mencionando estas palabras, ¿no? Esta grosería, que no voy a mencionar por cuestiones obvias, pero sí termina siendo cómico. Ahora bien, este pensamiento secularista y simple es muy común en nuestros días y hasta cierto punto se repite en muchas ocasiones, se repite entre la sociedad, por así decirlo, pero esto nos demuestra que la gente hasta cierto punto es simplista o que somos simplistas y no ahondamos el tema como tal de la moralidad, el tema de la moralidad objetiva y cómo hay diferencias reales entre ambas religiones. Esto demuestra que alguien como él o él no reconoce las diferencias claras entre el cristianismo y el Islam. Y por así decirlo, por mencionar algunas referencias, algunas diferencias, en el Islam el hombre eh, se esfuerza por alcanzar a Dios y hay dos formas de llegar al cielo o a ganarse la aprobación de Alá, ¿no? Que es la inmolación en contra de todos los infieles o sacrificarse en todo este tipo de cosas que hemos visto, como en aquel evento del 9/11 en Estados Unidos. Eso hay un ala radical del Islam que cree en eso y otros que son más pacifistas. Y la otra forma de llegar al cielo es a través de la peregrinación, a través del Ramadán, de todo este tipo de procesos. Y eso no es lo que se demuestra en la escritura con respecto a cómo ganamos el cielo, si es que se puede ganar. Esto es algo falso y corrijo en esa parte, no es que podamos ganar el cielo, sino que el Señor nos da la gracia, es la salvación, el perdón de pecados, la limpieza del ser humano, el reconocimiento de la justicia del ser humano, de ser declarado santo, justo, es decir, sin mancha, sin pecado delante de Dios, no es a través de sacrificios humanos, no es a través de que yo me inmole, no es a través de que siga una serie de normas. Y lo más común o lo más curioso de todo es que al final va a ser Alá quien va a decidir, a pesar de que el musulmán haya guardado el Ramadán, haya ayunado, se haya sacrificado o haya seguido todas esas normas, se haya tenido de vino y todo ese tipo de cosas, al final va a ser Alá. No hay una garantía de que llegues al cielo de esta manera. Alá es el que lo va a sopesar. Pero si nos vamos al tema del cristianismo, es la gracia del Señor, no son nuestras obras, dado que somos pecadores, nuestra inclinación al mal, y desde el jardín del Edén hemos sido enemigos de Dios, siempre hemos estado en su contra, siempre hemos huido de Él, y Él por su gracia nos trae y nos salva. Entonces podemos comprender que hay una diferencia clara en cuanto a la salvación, en cuanto a lo bueno y lo malo. Según el Islam, lo bueno puede ser practicado, puede ser vivido,
el musulmán puede ganarse el favor, puede hacerlo. Al final Alá lo va a decidir, pero él puede, por sus medios puede. Pero en el cristianismo somos impotentes, somos autoinsuficientes, no podemos alcanzar el favor de Dios, la salvación, no podemos ser, nuestra mancha de pecado no puede ser limpiada por nosotros mismos, jamás y nunca, nuestra inclinación es a lo malo. Y por último, para no hacer el video muy largo, el tema de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o no J, con la J a los demás y no me hagas eso a mí. Entonces, ese tipo de cosas no tiene sentido si no definimos la moral absoluta, si no hay un estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en el Islam y los países musulmanes, si una mujer no lleva su indumentaria, si no está correctamente tapada, es justo, está bien, se merece la mujer ser castigada con golpes, azotes y todo este tipo de cosas, y que en Europa estamos viendo como normalizado, ¿ok? Cuando el feminismo mira para aquel lado, es algo que es su cultura, que es algo que se tiene que tolerar, que eso es diferente, que ellas eligen, y todo es una mentira. Ellas no eligen eso, las mujeres no tienen los derechos que tienen Occidente, y como el feminismo habla de que son oprimidas las mujeres en Occidente y no van y miran el mundo islámico y Medio Oriente. Entonces, ese tipo de cosas en la cultura o en la religión islámica son correctas. Está bien hacer eso. Está bien que el hombre viva con muchas mujeres, tenga, según lo que le permita su bolsillo, tenga varias esposas, y esto en el cristianismo está mal. Entonces, no hagas los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero está bien en cuanto a, por solo colocar un ejemplo claro, práctico que podemos ver hoy día, está bien que hombres castiguen a la mujer, según el Islam, según los países musulmanes, que cuando una mujer no se viste de esta manera, es justo, es correcto castigarla de esta forma, de esta manera tan denigrante. Pero si vamos al cristianismo, las libertades que tiene la mujer, la dignidad que el Señor le ha dado a la mujer es algo claro, y esa es la moral cristiana, muy distinta a la opresión y al beneficio específico del hombre por encima de la mujer en el Islam. Pero esto no se ve en el cristianismo. La moral, el bien, el prójimo se ama sin importar su sexo, en el sentido de que tenga las mismas libertades, que tenga las mismas libertades y derechos ante la ley, que eso ahorita se maneja muy diferente y con mucha manipulación. Eso por un lado. Por otro lado, para concluir, ¿quién es el prójimo en cuanto al cristianismo? ¿Quién es el prójimo? Cuando este humorista habla de que el mensajero es Jesús, este es Mahoma, es lo mismo. ¿Quién es el prójimo del cristianismo? Es toda aquella persona que nos rodea, sea atea, sea musulmán, sea católica, sea testigo de Jehová, sea agnóstico, sea escéptico, cualquiera. Es nuestro prójimo, según el cristianismo. Y a esa persona debemos respetarle su vida, respetarle su derecho a opinar, respetarle su dignidad, respetarla en cuanto a sus derechos ante la ley. Incluso puede convivir en nuestra sociedad y llevar en su mente o llevar una vida práctica de religión, siempre y cuando no oprima o persiga a otros. Pero ¿quién es el prójimo en cuanto al Islam? ¿Qué pasa con aquellas personas que son cristianas dentro de los países musulmanes? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que tienen otras creencias? Porque los musulmanes no solo tienen estas diferencias, por así decirlo, para no decir las palabras, que hacen o que dicen o que hacen, sí, en estos países, con los cristianos, con los católicos. No existe un amor al prójimo, no existe eso de que no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, no existe, porque el otro, por tener una religión distinta a la cultura, a ese movimiento de esas naciones, pues no tiene derecho a la libertad, no tiene derecho a que se cuide su integridad física, no tiene derecho a tener la capacidad de estar en un lugar público de culto, incluso un lugar encerrado, sin mucho ruido, y llevar a cabo sus rituales religiosos. No puede, porque no pertenece a esa religión. Entonces no puedes colocar en ambas esferas o en ambos equilibrios, o en una balanza, tanto el cristianismo como el Islam, tanto a Cristo como a Mahoma, porque evidentemente son normas, son preceptos, son perspectivas acerca de lo bueno y lo malo muy distintas una de la otra. Es imposible. Y no es el mismo mensaje. No es el mismo mensaje amar al prójimo como a ti mismo en el cristianismo que en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán el prójimo no puede definirse como aquel, incluso que tiene una religión distinta a mí, porque el mismo Corán dice que hay que atacar a
a los enemigos de Alá. Hay que suprimirlos, hay que acabarlos. Entonces este tipo de cosas no lo vas a encontrar en la Biblia. No es el mismo mensaje. Esta acción en contra de los infieles, de los que no se sujetan a Alá, no se ve en la Biblia. Y ahora puedes sacar versículos fuera de contexto en el Antiguo Testamento y todo eso, pero estamos hablando de las libertades civiles. Y las libertades civiles que se gozan en Occidente, en Estados Unidos, fueron fundamentadas no por musulmanes, no por ateos, no por agnósticos, sino por cristianos, puritanos, gente de Inglaterra que fue a poblar Estados Unidos, y ese fue el fundamento que se fue echando para que Occidente tenga las libertades que tiene ahorita. Por desgracia, ese fundamento se quiere destruir con distintas ideologías, con falsas discursos de amor, que lo que detrás hay una coacción de todo aquel que piensa distinto, ayudada esta coacción con la fuerza del Estado. Pero ese es otro tema. Así que ni el mensajero es el mismo, ni Mahoma, ni Cristo es el mismo, ni el mensaje es lo mismo, porque tenemos una definición de la moral muy distinta a la que tienen otras religiones. Y la religión cristiana es aquella que ha llevado o que ha provisto, sí, o ha ofrecido mayores libertades al ser humano, y esto lo podemos comparar en países de Occidente, en países de Asia, en países del Medio Oriente, y esa es la verdadera forma o la correcta forma de ver lo bueno y lo malo. Ese es el verdadero mensaje, ese es el verdadero mensajero, ese es el verdadero Dios. En el cristianismo es aquel, o mejor dicho, el cristianismo es aquel que puede definir lo bueno y lo malo y mantener el equilibrio de la libertad de las personas que aún piensen distinto a nosotros los cristianos. Así que espero que el video les haya gustado, gente. Recuerden suscribirse al canal. Un saludo y bendiciones.